Esta es Palabra Viva. Cuando suceden eventos inesperados como la pérdida de un ser querido, cuando hemos orado intensamente por la restauración económica, por ciertas peticiones que tenemos a nivel personal o como familia, y esas respuestas parecen demorarse o que no llegan, somos golpeados por el desánimo, por un sentimiento de frustración, fracaso, y en ocasiones cuestionamos nuestra propia fe. Cuando atravesamos esos momentos surgen muchos monólogos internos y por supuesto el enemigo capitaliza muy bien esos eventos. Él quiere lanzarnos muchas ideas negativas como diciéndonos no valió la pena tanta fe, parece que Dios no te escucha, parece que todo va a ir de mal en peor, las cosas no van a mejorar. Y en ese momento verdaderamente nos sentimos mal. En Mateo capítulo 14 hay un interesante relato que creo que nos puede ayudar, nos puede dar la pauta de cómo enfrentar el desánimo. En el capítulo 14 de Mateo, de los versículos del 1 en adelante, del versículo 1 al versículo 12, la Biblia relata que Herodes el tetrarca había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y parece que este evento, cuando se lo contaron a Jesús, lo impactó. Versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Parece que el propósito, el objetivo que tenía Jesús era tener un tiempo a solas para orar y quería estar solamente con sus discípulos. Y dice en el versículo 14, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La gente lo siguió desde los diferentes pueblos y parece que llegaron hasta donde él estaban una cantidad de personas no pocas. La Biblia habla de que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una cantidad grande de personas llegó hasta ese lugar. Jesús no tan solo les compartió la palabra, sino que los sanó, les dio el alimento y dice en el versículo 21, desde el versículo 13 hasta el 21 relata que después de que multiplica los panes y los peces y ora por los enfermos, los despidió. Y dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es muy interesante que Jesús nuevamente, por segunda vez en ese mismo día, intentaba o procuraba tener ese tiempo a solas, lo que él quería hacer desde la mañana. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Debemos entender un poco este pasaje para poder captar la enseñanza. En aquellos días, el día se consideraba que comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. La noche comenzaba a las 6 de la tarde y iba nuevamente hasta las 6 de la mañana. O sea que ellos se guiaban por las horas sol. 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la mañana. Y dice, me imagino que estuvo despidiendo a la gente por ahí desde las 5, 5:30, 6 de la tarde, la gente 6, 6:30, ya todos se habían ido. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, o sea, cuando estaba oscuro, estaba allí solo. Los discípulos emprenden la travesía para ir hasta su casa, a la casa de cada uno. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar,
se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero enfatizar 4 aspectos que me parece muy poderoso y verdaderamente central para lo que estamos hablando, y es tener ánimo o vencer el desánimo. Dice la palabra en Mateo 14, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contraria. El primer aspecto que uno se cuestiona es, ¿cómo es posible que estos hombres de Dios, llamémoslos así, los discípulos, que habían estado en una labor espiritual, atendiendo toda una multitud, estando con Jesús, se proponen regresar a sus casas, pero dice que se encontraron con una gran tempestad? Dice que el barco de ellos era azotado por las olas. Alguien podría decir, pero esto es insólito. ¿Cómo es posible que están haciendo la voluntad de Dios y hay una tempestad tan terrible que los quiere ahogar? Porque muchas veces tenemos la idea que si estamos haciendo la voluntad de Dios, no tienen por qué haber problemas. Y ese concepto es absurdo. Por más que seamos hijos de Dios, que hayamos invitado a Jesucristo a nuestra vida, que seamos gente temerosa de Dios o que respetemos al Señor, que leamos la Biblia y oremos, eso no quiere decir que no vamos a enfrentar problemas. La Biblia dice en el Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En otras palabras, en ocasiones la lucha, la presión, y ya lo hemos dicho incluso en otros de nuestros programas, que el hecho de que hayamos invitado a Jesucristo a nuestra vida no nos garantiza que no vamos a tener dificultades. Lo único que sí tenemos la garantía es que Dios estará a nuestro lado, fortaleciéndonos y ayudándonos. Incluso en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, en las situaciones más tenebrosas, Dios siempre estará a nuestro lado. Él nunca llega ni antes ni después, Él llega en el momento preciso. Dice la palabra, mas a la 4ª vigilia de la noche. Ya les había dicho que el día comenzaba a las 6 de la mañana, iba hasta las 6 de la tarde, y la noche comenzaba de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Dice que Jesús vino a ellos a la 4ª vigilia de la noche. Podríamos decir, la primera vigilia va de 6 de la tarde a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Esto quiere decir que Jesús vino a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana, a la 4ª vigilia. Dice, más a la 4ª vigilia de la noche. Esto quiere decir que los discípulos habían estado enfrentando una situación terrible por más o menos 9 horas. Esto es terrible, es desgastante. En mar agitado, eso es una cosa realmente para que cualquiera pierda el ánimo. Posiblemente ellos dirían, en ese momento, frente a las circunstancias, quizá ellos dirían, esta va a ser nuestra última noche, qué tragedia, definitivamente nos vamos a ahogar, esto no salió bien. Dice, más a la 4ª vigilia de la noche, cuando ya la situación parecía imposible, de repente los discípulos ven a alguien que viene caminando sobre el mar, como quien dice, una tempestad, y ahora este evento tan extraño, todavía peor. Ellos en ningún momento dijeron, el Señor viene a salvarnos, Dios está con nosotros, yo sabía, no, nada de eso. Ellos lo único que tenían era un pensamiento de fracaso, ellos tenían un pensamiento de crisis. Ellos comenzaron, eran todos hombres, pero aún así dice que dieron voces, comenzaron a gritar de físico miedo y dijeron, es un fantasma. En otras palabras, prácticamente comenzaron a decir como esa mentalidad de los marineros, no, cuando ya vean fantasmas caminando, eso significa que nos vamos a morir. Pero de repente Jesús dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí hay algo que es muy importante.
estamos hablando de el desánimo. El desánimo es perder el ánimo. Y la primera cosa que Jesús les habló es: tengan ánimo. En otras palabras, no teman. Y les dijo dos cosas: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y creo que esta es una palabra que usted y yo, frente a todos los eventos que estamos enfrentando, como el COVID, como la pérdida de seres queridos, situaciones económicas, estado de inestabilidad, angustia, ansiedad, usted y yo debemos recordar esto. El Señor nos dice: tened ánimo. Por favor, yo quiero que usted reciba en su mente y en su espíritu esta palabra. El Señor nos está diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Él lo que nos está diciendo es: yo soy. Yo estoy aquí, no me he ido. Yo sé lo que ustedes están viviendo, no los he abandonado. Él les dijo: sé lo que ustedes están enfrentando, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, dice el versículo 28, entonces Pedro, el intrépido Pedro, le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es muy interesante que ninguno de los otros discípulos toma esa iniciativa, pero el sanguíneo Pedro, ese que piensa en voz alta, le dice a Jesús: Señor, si tú me ordenas, yo voy. Y el Señor le dijo: venga. Y dice que Pedro, descendiendo de la barca, comenzó a caminar sobre las olas para ir a Jesús. ¿Cuántos metros serían? 10, 20, 30 metros. Y él comenzó a andar hacia Jesús y literalmente no se hundía. Todo iba lo más de bien. Pero dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es muy interesante. Cuando Pedro le habla a Jesús y le dice: si tú eres, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. Todo comienza a funcionar. ¿Sabe una cosa? Cuando Pedro creyó la palabra, en ese momento el milagro comenzó a suceder, literalmente. Pedro vio la sobrenaturalidad en su vida. Él estaba actuando sobre la palabra, comenzó a caminar sobre las aguas, no se hundía. Pero dice, es muy explícito lo que dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esto es muy interesante porque el fuerte viento nos hace alusión a las circunstancias. ¿Sabe? Nosotros, al fin y al cabo, como seres humanos que somos muy sensoriales, dependemos mucho de todo lo que vemos, tocamos, olemos, sentimos, de nuestros 5 sentidos. Y en ocasiones debemos... Si bien es cierto, los sentidos nos sirven para movernos en este mundo físico, en ocasiones se nos vuelve un problema para caminar en el mundo espiritual, porque queremos también caminar en ese mundo espiritual guiado por estos sentidos físicos. Pero en el mundo espiritual necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios. Si Pedro hubiera mantenido su mirada en Jesús, sencillamente el Señor dijo que fuera a él. Así hubiera el viento, las olas, lo que sea, él no se hubiera hundido. Y aquí hay algo que es muy importante para usted y para mí en este momento, para cada uno de nosotros. Las circunstancias en ocasiones parecen difíciles, las circunstancias parecen, o ni siquiera parecen, son adversas, porque dice que había viento, que había fuertes olas, venían de 9 horas de mucha lucha, y aparentemente todo comienza a cambiar, pero dice que Pedro nuevamente, al ver el viento y las olas, comenzó a hundirse y comenzó a gritar. Dice que dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo toma, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como quien dice: Pedro, si comenzaste a dar pasos de fe, ibas bien, ¿qué te pasó? Y sabe que eso nos pasa a muchos de nosotros. Hemos creído en Jesucristo, hemos comenzado a orar, hemos comenzado a ver algunas respuestas a nivel físico, económico, respuestas en nuestra familia, etc. Pero luego, nuevamente, frente a un nuevo evento, frente a otra circunstancia, tenemos la tendencia a perder la fe.
Y algo que el Señor hace con nosotros es que Él extiende su mano, nos rescata y Él nos dice, por favor, ten ánimo, yo estoy contigo. Él nos dice, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro. Y algo muy tremendo que sucedió a continuación, dice, y cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, dice que se calmó el viento. Algo muy hermoso es que dice que hubo una paz increíble. Y en el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Sus discípulos vinieron, estaban tan impactados como diciendo, es increíble que después de 9 horas de lucha, esto parecía imposible, como todo comenzó a cambiar y cambió tan dramáticamente. Aquí hay algo que es muy importante. Frente a las circunstancias que estamos viviendo, el único que nos puede ayudar, el único quien tiene la respuesta a toda esta problemática del COVID, situaciones económicas, a nivel empresarial, a nivel familiar, todas nuestras cargas y luchas, el único quien puede cambiar esta situación es cuando usted y yo colocamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. El Señor dice, no temas, esta fue la palabra, tened ánimo, yo soy, no temáis. En otras palabras, yo estoy aquí. Y sabe, hoy quiero decirte, el Señor nunca los abandonó. El Señor hoy nos dice, yo estoy contigo, no te he dejado. La palabra dice, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Amigo, amiga, de pronto usted esta noche, este día, esta tarde, esta mañana se sienta como cansado, abatido. Es posible que usted dice, estoy ya perdiendo la fe, me siento desanimado, no sé qué más hacer, pero hoy quiero unirme con usted en este momento de lucha y quiero que se una conmigo y haga esta oración. Dígale, amado Señor, este día yo vengo a ti, yo reconozco, Señor, que he estado en ese punto crítico, casi a punto de perder la fe. Pero hoy, Señor, levanto mis ojos al cielo. Señor, reconozco que he tenido angustia, ansiedad, incertidumbre. He estado a punto de perder la fe. Pero tú me dices, no temas, yo soy, ten ánimo. Señor, dame esa fuerza, dame el ánimo, dame el coraje, dame el valor. Qué bueno saber, Señor, de que tú eres mi roca fuerte, tú eres mi pronto auxilio. Tu palabra nos dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu guardador que te pongo nombre. Si usted incluso, amigo, amiga, no ha invitado a Jesucristo a su vida, haga suya esta oración. Dígale, amado Señor, yo quiero darte gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y esta noche me doy cuenta que te necesito. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Cámbiame, transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigo, he querido con este programa compartir con usted que si ha estado a punto de perder el ánimo, recuerde, el Señor dice, no temas, yo soy, yo estoy contigo, no te abandono, yo cumpliré el propósito contigo. Quiero invitarle para que si este programa o este tema ha sido para usted de bendición, compártalo con sus familiares y amigos, suscríbase a nuestro canal e invite a otras personas también a escucharlo. Estuvo con ustedes Isaí Sánchez. Dios les bendiga, les guarde y declaro sobre su vida la paz de Dios. Esta es Palabra Viva. Mucho ánimo.